Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de estructuras socioeconómicas y el día de hoy vamos a abordar lo correspondiente a la planeación económica durante 1976-1982, cuando toma posesión del Ejecutivo José López Portillo, en donde al inicio él lo que hace es difundir su plan básico de gobierno, en donde básicamente lo que él pretendía era consolidar la independencia nacional a través de lo que era la generación de empleos productivos, mayor bienestar social y desarrollo geográfico con equilibrio. Para ello era importante alcanzar alcanzarlo, y para lograr esto se establecieron tres áreas fundamentales, entre las que destacan lo que era la reforma política, la reforma económica y la reforma administrativa. Por lo que el gobierno en turno crea lo que es la Secretaría de Programación y Presupuesto para poder establecer una planeación gubernamental. Durante este sexenio, el precio de los hidrocarburos llegaron a niveles históricos más altos y además hubo el descubrimiento de diversos yacimientos en el país, por lo que el gobierno apostó a lo que era la explotación y la venta de petróleo para poder salir de la crisis económica en la que nos encontrábamos. Es importante destacar que el modelo de industrialización conocido como ICI estaba llegando a su agotamiento, aunado a que los ingresos por la venta de petróleo a partir de 1977 se vieron disminuidos. Los proyectos de crecimiento se fueron dando al por mayor. Casi en todos los sectores económicos más importantes presentaron un programa a efecto de acceder a lo que era su desarrollo. Se contempló un sistema nacional de planeación en donde estarían involucrados los diversos sectores que tenían capacidad de toma de decisiones dentro de la sociedad. El objetivo sexenal era alcanzar la autosuficiencia alimentaria. En 1980 el gobierno dio a conocer un plan global de desarrollo que iba a abarcar de 1980 a 1982 como una muestra de que aún en el derroche de recursos existía el ánimo de planear de manera racional a corto, mediano y largo plazo. Lamentablemente, el conjunto de planes y programas construidos sobre la base de los ingresos petroleros se desmoronó cuando en junio de 1981 cayó el precio internacional del barril de petróleo. El país entra a una larga recesión económica que golpeó de manera sensible la estructura productiva y sobre todo los hogares mexicanos. El régimen de crecimiento acelerado con inflación controlada concluyó a fines de 1982 en medio de un desprestigio y descontento generalizado. Además, con el reproche de la sociedad en el sentido de que se había perdido una gran oportunidad histórica para acceder a un desarrollo económico más equilibrado, más armónico, más incluyente. A través de eso y de forma inesperada se fue perdiendo la riqueza generada por el petróleo y finalmente llegó a lo que era el despilfarro. El presidente de la República, vuelvo a reiterar, en ese momento era José López Portillo, y el país venía de un sexenio complicado con conflictos entre el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez y los empresarios, aunado a la crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, aumentando de forma considerable lo que es el gasto público. Se emite papel, moneda sin valor y se contrató deuda externa.
Durante el mandato de Luis Echeverría se dio la primera crisis económica durante la época que se conoce como el milagro mexicano. Uno de los objetivos de José López Portillo era llevar a cabo actos de conciliación con los sectores productivos para encontrar un camino hacia un nuevo desarrollo económico con fundamento y buscar una convivencia social. Realizó diferentes eventos que se puede decir que marcaron este modelo, los cuales eran frívolos, llenos de escándalos, se dieron atentados de guerrilleros, hubo el encarcelamiento del director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, se da la nacionalización de la banca y el control de cambio, en el tipo de cambio. Las consecuencias: hubo una turbulencia financiera, inestabilidad económica del país. Durante este sexenio se descubrieron yacimientos petroleros en el sureste del país. Fue el evento económico financiero más importante y que abanderó dicho sexenio. Se da una de las frases que se puede decir de alguna manera etiquetó José López Portillo durante el sexenio: debemos saber vivir en la abundancia, lo que causó gran asombro a la ciudadanía porque parecía que era una broma. A través del tiempo fuimos viviendo la falta de el buen manejo de los recursos, el pueblo nunca recibió nada de lo que él mencionaba. Al finalizar 1976, nuestro país atravesó una grave crisis económica y esta se caracterizó por una espiral inflacionaria, estancamiento en el crecimiento del producto, deuda exterior voluminosa, crecimiento, contratación de inversión privada, el sector financiero en crisis, moneda devaluada con un tipo de cambio inestable y sobre todo la pérdida de confianza. También se puede ver que hubo incapacidad por parte del Estado para poder conducir a nuestro país por las vías económicas y seguras. El modelo económico lanzado por José López Portillo se llamó Alianza para la Producción y fue el último gobierno populista del siglo XX. Su frase célebre fue: la solución somos todos, lo que daba a entender que para enfrentar la situación económica complicada era necesario hacer compromisos con los diferentes organismos de la población y sobre todo buscar un desarrollo igualitario que permitiera el alimento, el vestido, la vivienda, educación, atención médica para las familias más necesitadas. Al mismo tiempo, el gobierno ocasionó desorden de las variables económicas, el auge petrolero, constantes devaluaciones, inflación, nacionalización de la banca que llevaron al país a una crisis económica suplantando el viejo régimen y por consiguiente llegaron lo que se conoce como las políticas liberales. Que tengan excelente día.